ciudadanía, que era uno de los trabajos que ya envié en algunos casos, en otros sería la clase que vamos a empezar. La ciudadanía, tengan en cuenta que se va a relacionar con los derechos y obligaciones que tiene, que hacen, mejor dicho, posible la vida en sociedad, ¿sí? Todos nosotros tenemos una serie de derechos y una serie de obligaciones que tenemos para el derecho. Lo podemos usar o no usar. Las obligaciones no hay alternativa que las sí o sí las tengamos que cumplir. Ahora bien, no todos tenemos las mismas obligaciones. Tengan en cuenta, hay leyes, vamos a decir un ejemplo, una ley impositiva puede llegar, impositiva tiene que ver con los impuestos, ¿está bien? Una ley que puede abarcar a unas personas y a otras no. Entonces no es que todos tenemos que cumplir todas las leyes. Hay leyes que nos van a tocar y hay leyes que no nos van a tocar, ¿está bien? Entonces yo voy a tener derechos y voy a tener obligaciones, pero de acuerdo a mi actividad, de acuerdo a mi edad y demás. Tengan en cuenta, por ejemplo, vamos a aclarar esto, el tema de la ciudadanía fue un tema que cambió muchísimo. Si vamos a años anteriores, la ciudadanía era únicamente aquellas personas que votaban, es decir, se lo consideraba ciudadano a partir de que la persona empezaba a votar. Eso cambió muchísimo. Hoy ser ciudadano, sos ciudadano desde el momento de tu nacimiento. ¿Eso qué significa? Que vos desde el momento que nacés tenés derechos, ¿está bien? ¿Obligaciones? Y no, un bebé obligaciones no va a tener. Seguramente a medida que va cumpliendo años va a tener obligaciones. Ejemplo, la educación. Todos sabemos que la educación, tanto la basalita de 5 como le decimos nosotros, o la educación primaria y secundaria son obligatorias, por lo tanto ese chico está obligado a ir a la escuela. Ahora va a tener la patria potestad del padre, que va a ser el que va a estar a cargo de mandar a ese chico a la escuela. ¿Está bien? Entonces, esos derechos y obligaciones de los que estamos hablando van a ir cambiando a lo largo de nuestra vida y cambiando de acuerdo a la actividad que nosotros hagamos. Después podemos complementar, si quieren, esta definición de ciudadanía con lo que tiene que ver con la participación política, que sí, en muchísimos casos se mezcla la ciudadanía con la participación política, que se supone que tiene que ver con la ayuda a que esos derechos se cumplan, ¿sí? Esos derechos de los que estamos hablando, que podamos tenerlos todos y que mejore algo que para nosotros es fundamental, que es la democracia. Tengan en cuenta que estuvimos muchísimos años sin vivir en democracia. Esta es si quieren, una definición que para Marx, si vamos a hablar del marxismo, es una definición liberal. ¿Está bien? Para Marx la definición de ciudadanía es completamente distinta. Para Marx habla que la verdadera ciudadanía implica que esa clase oprimida, la clase oprimida a la que llama Marx, es a lo que Marx denomina proletariado, o si quieren nosotros podemos llamarlo la clase obrera, esa clase pueda emanciparse, es decir, pueda lograr de dejar de ser esa clase oprimida, y para que eso ocurra, la única manera de que eso ocurra es que no exista la propiedad privada. ¿Está bien? Tengan en cuenta que Marx, cuando habla de propiedad privada, no habla de la casa, ¿está bien? No hablamos de una casa. Marx, cuando habla de propiedad privada, habla de la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, todo aquello que genere guita no tiene que ser de una sola persona, porque si no eso hace que las cosas sean desparejas. Eso entonces, acá tenemos dos, si quieren, definiciones de lo que puede ser ciudadanía, una desde un punto de vista liberal y la otra desde un punto de vista marxista. Bien, luego hablamos de una categorización que va a hacer Marshall sobre los derechos, hablar de derechos de primera, segunda y tercera generación, ¿sí? ¿Por qué hablamos de primera, segunda y tercera generación? Simplemente porque fue como se fueron dando a lo largo de la historia. Bien, los de primera generación se dieron primero, luego vinieron los de segunda y por último los de tercera. Los de primera generación son los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles son los derechos comunes, son los derechos que el Estado no te tiene que dar, sino que el Estado lo que tiene que hacer es garantizarte que se cumplan, pero no te los tienen que dar. Si después quieren, busquen artículo 14 de la Constitución Nacional, ahí van a tener todos los derechos, de ahí también algunos otros, pero con el artículo 14 ya se van a dar cuenta de que son los derechos más
más comunes, los más simples de todos. El derecho político ya, ahí sí tiene intervención el Estado, porque el Estado tiene que hacer leyes, por ejemplo, una ley electoral, para poder ver quién vota, quién no vota, cómo vota y demás. Ejemplo, en Argentina nosotros tenemos una ley electoral en la cual dice que a partir de los 18 años el voto es obligatorio, hasta los 70. Y de los 16 años a los 18 y después de los 70, el voto es optativo, es decir, no es necesario ir a votar, no te pasa nada si no vas a votar. Esas son leyes, por lo tanto, ahí sí me lo va a dar el Estado. Los derechos de segunda generación tienen que ver principalmente con algo muy simple que es los derechos sociales, que son los derechos del trabajador, que realmente son los derechos que más costaron y por los que más se pelearon. ¿Por qué? Porque el trabajador cuando comenzó, sobre todo cuando comenzó esa revolución industrial allá por el 1770, los trabajadores no tenían ningún derecho y tenían la obligación de trabajar muchísimas horas sin poder reclamar absolutamente nada. Estos derechos sociales ahora vamos a ir viendo cómo fueron cambiando con el tiempo y cómo algunos van a ver que se tienen que ir modernizando de acuerdo a cómo fue cambiando también algo que es fundamental, que es la tecnología. Y los derechos de tercera generación son los derechos más nuevos, que tienen que ver con el derecho a un ambiente sano, el derecho al consumidor. Ustedes saben de que si ustedes tienen un producto porque compraron una lapicera y la lapicera no anda, yo puedo ir a reclamar. Primero voy a ir a reclamar a donde me la vendieron, y si esa persona no me responde por eso, yo tengo una oficina del derecho del consumidor que se va a encargar de ayudarme a que me devuelvan la plata de ese producto que yo compré en mal estado, ¿sí? Obviamente tengan en cuenta que tengo que probar que estaba en mal estado y no que se me rompió a mí. Bien, sigamos. También están los derechos de lo que tienen que ver con los derechos de la paz, del ambiente sano, del ambiente limpio, bla, bla, bla. Esos son los derechos más nuevos. Acá vamos a agregar en algún momento lo que tenga que ver con los derechos que yo tengo a partir de la tecnología. Tengan en cuenta que hay muchísimas cosas de las redes y demás que todavía no están legisladas. Entonces a eso en muchos casos hay problemas, porque muchas veces pueden utilizar tu imagen sin que vos des consentimiento, porque vos te subiste a Facebook y sin saber diste el consentimiento de que usen tu foto. Y eso vos no querías, pero bueno, las usan. Entonces, bueno, eso se está reviendo de qué manera se va a legislar. En algunos países ya se empezó a legislar. Acá todavía falta, pero bueno, en algún momento yo supongo que o van a pertenecer a estos derechos de tercera generación de los que estamos hablando, o van a existir los derechos de cuarta generación. Bien, para que se fueran dando estos derechos, como yo les fui contando, tengan en cuenta que fueron pasando muchísimas cosas. Obviamente, las mayores tienen que ver con revoluciones y todo tiene que ver principalmente con Europa. ¿Sí? Nosotros partimos de Europa y después venimos para Argentina. Nosotros heredamos de Europa, heredamos todo, porque tengan en cuenta que hasta nos conquistaron. O sea, nosotros heredamos de Europa. Estas revoluciones o estos derechos de los que estamos hablando se dieron primero allá y luego vinieron para acá, ¿sí? Los derechos sociales, los derechos civiles y los derechos políticos se fueron dando, por ejemplo, con dos revoluciones que fueron fundamentales, como va a ser la gloriosa revolución en 1688 en Inglaterra, que va a cambiar el sistema político del momento y deja de ser monarquía absoluta para pasar a ser una monarquía parlamentaria. Acá tenés un derecho político. Y también tenés la Revolución Francesa, que va a abolir la monarquía absoluta en Francia y que va a darle una cantidad de derechos civiles a las personas que antes no tenían, porque antes vivían en una sociedad únicamente estructurada por una monarquía absoluta, ¿sí? Los derechos sociales se fueron ganando por revoluciones y se fueron ganando de distintas maneras en distintos países. No podemos hablar de que hay una sola revolución, porque cada país tuvo su revuelta, su huelga, su crisis, llámenlo como ustedes quieran, para ir ganando los derechos sociales. O su gobierno. Si hablamos de Argentina, los derechos sociales en Argentina se van a ganar con la llegada del peronismo.
Luego vamos a ir ganando otros y vamos a ir perdiendo otros. ¿Por qué? Porque va a ir cambiando el mundo. Entonces no queda alternativa. El mundo cambia, entonces estos derechos también van a tener que ir cambiando. Bien. Ustedes tenían que leer un párrafo de del libro que hablaba de una ciudadanía plena y universal, creo. No me acuerdo exactamente la palabra, me parece que era esa. Pero si estamos hablando de una ciudadanía, yo quiero que ustedes lo lean, pero sinceramente si ustedes leían únicamente ciudadanía plena y universal, con eso solo me la tenían que contestar. Tengan en cuenta, ¿qué significa una ciudadanía plena? Si yo hablo de pleno, ¿qué hablo? Total. Algo pleno es algo total. Y si hablo de universal, ¿qué hablo? De todos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que todo el mundo quiere? Que haya una ciudadanía para todos, de todo. ¿Está bien? Todos tenemos que tener la misma cantidad de derechos y obligaciones. Eso hace que la ciudadanía sea una ciudadanía igualitaria. Por eso se habla tanto de ciudadanía plena y universal. La importancia que todo sea para todos. Bien, nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Un beso grande.